días a todos los participantes del Diplomado en Pedagogía, Retos y Perspectivas de la Educación del Siglo XXI. En nombre de las autoridades, en nombre de nuestra viceministra Tibisay Lucena, en nombre del rector Ginny Suárez, nuestra querida vicerrectora Daluy Monasterio y nuestro secretario general Eduardo León, le damos la más cordial bienvenida a hoy, el encuentro de hoy, un aprendizaje significativo y que es muy importante que nuestros participantes hagan un recorrido de todo lo que hemos visto. Recuerden que hablamos de los modelos pedagógicos, después conversamos sobre las generalidades de los componentes. Conversamos sobre las generalidades de las componentes. Hablamos, y hoy hablamos de los objetivos por competencia, y hoy pues nos tocaría conversar, hacer una revisión, una sistematización, por nuestra querida máster en ciencia, Ibe Murchet, nuestra querida Ibe Murchet, quien estará hablándonos sobre los métodos, técnicas, procedimientos y medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante, queridos participantes, si van a estar en el mundo de la pedagogía, para aquellos que nosotros dimos la oportunidad y que no han entrado en el mundo de la pedagogía, es importante que consideren bien esta clase de hoy, porque la pedagogía es una ciencia que se tiene que ver de manera holística, y que si nosotros vamos a llevar nuestros conocimientos al aula, en el grupo que vamos a tener, en ese grupo de estudiantes que tenemos siempre, tenemos que buscar de saber llegarle, saber explicarle, saber la manera como ellos van a recibir ese conocimiento que sea un aprendizaje significativo. Claro, en muchas oportunidades nos conseguimos con docentes que ven la educación desde el punto de vista que ellos lo saben todo, y en muchas oportunidades siguen haciendo su trabajo como lo han venido haciendo, que no se presentan dispuestos al cambio. Hay que estar atentos al cambio, hay que buscar la manera de llegar a ese muchacho que tenemos en el aula, sobre todo en estos momentos tan difíciles que estamos atravesando con nuestra economía, con nuestras pandemia. Entonces, allí entra la importancia de los métodos, de las técnicas, de los procedimientos y medios en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Sin dar más explicaciones, porque la máster que tenemos es una profesora de muy buena trayectoria, una profesora muy humana, muy linda de personalidad, y que sabe explicar sus conocimientos. Entonces, sin más preámbulo, pues las dejo con la máster en ciencia Ibe Murchet. Muy buenos días a todos los participantes del Diplomado de Pedagogía. Muchas gracias a la profesora Araceli por su introducción. Más que una clase, más bien sería un intercambio con colegas, homólogos, más bien es un sistema de comunicación de ustedes hacia nosotros y de mi parte hacia ustedes. Modestamente, los conocimientos que tengo respecto al tema, pienso que sean de agrado de todos y que les sirva para su preparación como profesional, porque el aprender nunca está de más. Entonces considero que el tema que abordaremos hoy acerca de los métodos, técnicas y procedimientos y medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje como parte de esos componentes del proceso va a ser algo muy importante para ustedes. Para otros será actualización más bien, y como les decía, el saber nunca está de más, y para otros será algo novedoso, donde podrán, incorporar nuevos conocimientos a su saber
y demostrarlo en esa práctica educativa que tenemos todos, que es la de ejercer como docentes y otros no docentes, pero igual el conocimiento, como reitero, siempre va a ser importante. Bien, sin más, quería expresarle que el modo de desarrollar el proceso por los sujetos va a ser el método, que es uno de los componentes del proceso docente, el proceso de enseñanza-aprendizaje. O sea, va a ser ese orden, esa secuencia, esa organización interna durante dicho proceso de aprendizaje. El método se va a referir a cómo se desarrolla el proceso para alcanzar el objetivo. O sea, es decir, el camino, la vía que debe escoger para con ese objetivo y el mínimo de recursos humanos y materiales, lograr ¿qué cosa? El objetivo. Fíjense bien, la determinación también el orden, es decir, esa secuencia, esa organización, pero a diferencia de la forma, esta va a ser un aspecto más interno del proceso. Por ende, los métodos son el componente del proceso de enseñanza y en torno a ellos se debaten grandes problemas científicos. No obstante, a estas diferencias teóricas, todos conocen los elementos directores del proceso de enseñanza-aprendizaje, que esto van a conducir y van a viabilizar y van a responder la pregunta del cómo desarrollar el proceso. Por ello, aquí les traigo algunas definiciones del método de enseñanza donde se plantea que es el medio que utiliza la didáctica para la orientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. Etimológicamente, la palabra método proviene del griego métodos, que significa el camino, como le explicaba anteriormente, o sea, la vía o el medio para llegar a un fin. En la ciencia, el método se define como un sistema de reglas que nos van a servir para alcanzar un objetivo determinado y que este objetivo persigue también los mejores resultados. Ahora bien, se define como la ordenación de recursos, técnicas, procedimientos con el propósito de dirigir el aprendizaje del alumno. De ahí que se derive la relación estrecha que hay entre los componentes de los procedimientos técnicos y medios de enseñanza. Siguiente, profe. En resumen, podemos decir que en todas las definiciones de métodos de enseñanza están presentes los atributos siguientes. Dígase, conjunto de acciones de docentes y alumnos dirigidas ¿a qué? A lograr los objetivos. Se define también métodos como la ordenación de esos recursos, técnicas y el propósito de dirigir el aprendizaje del alumno. Ahora bien, como le explicaba, el método va a ser la vía o camino que adopta la ejecución de ese proceso, que mediante haciendo uso de este contenido se puede propuesto. Ahora bien, el método también es el elemento más dinámico en el proceso de enseñanza-aprendizaje y va a responder a las preguntas: cómo desarrollar el proceso, cómo enseñar y cómo aprender. Y algo muy importante, fíjense, este va a representar el sistema de acciones de profesores y estudiantes como vías y modos de organizar la actividad cognitiva de los alumnos o como reguladores de la actividad interrelacionada de profesores y estudiantes dirigidas a que habíamos visto anteriormente al logro de los objetivos. Bien, los métodos que respondan a un proceso docente, educativo, desarrollador o agente promotor del cambio deberán ser, en primer lugar, métodos productivos, métodos participativos, promotores de estrategias de enseñanza-aprendizaje, interdisciplinarios, creativos, que integren, algo muy importante, lo instructivo, educativo y lo afectivo, cognitivo, pero que además estos métodos sean motivantes, que favorezcan la relación interpersonal. El método va a ser el proceso de dirección en la educación de valores, porque está estrechamente relacionado al contenido, al objetivo y llegando a ser
esta relación un aspecto de especial importancia en la dirección del proceso pedagógico. De ahí que se cumpla con la segunda ley de la didáctica ya abordada anteriormente por los profesores que me antecedieron, donde se expresan las relaciones internas entre los componentes del proceso docente educativo, que manifiesta la educación a través de la instrucción. Algo que quería aclarar, además, miren, en ocasiones se determina y se formula bien el objetivo, se selecciona correctamente el contenido, pero en cuanto a determinar cómo enseñar, cómo educar y cómo aprender, resulta la mayoría de las veces el elemento más difícil y complejo, no solo tanto para el profesor, sino también para los estudiantes. De ahí que el método es el componente del proceso pedagógico que expresa la configuración interna dentro de ese proceso, que apropiándose del contenido se va a lograr el objetivo que se manifiesta. ¿Cómo se va a manifestar este objetivo? A través de esa vía, de ese camino que escoge el sujeto para desarrollarlo. Entonces, de ahí que en las diferentes acciones formativas se podrá hacer el uso de la combinación de distintos métodos, adaptando siempre el método al contexto de aprendizaje. Por ello, debemos tener en cuenta algunos criterios que puedan facilitar la elección del método, los cuales traigo a continuación. Como pueden observar, para seleccionar el método debemos tener en cuenta la adecuación del método a los objetivos que se pretendan conseguir. De ahí que lo explicaba anteriormente, esta relación que hay entre el método y los objetivos de la clase. Otra condición que debemos tener es la población a donde se dirige esta acción formativa. Debemos tener en cuenta hacia quién va dirigida esta acción, o sea, qué tipo de personas voy a trabajar para poder seleccionar el método correctamente. También debemos tener en cuenta la compatibilidad del método con los recursos materiales y humanos a los que se dispone a alcanzar. O sea, con qué recursos cuento, es decir, con qué tipo de personas voy a trabajar, qué medios, qué materiales voy a usar. O sea, debe tener una interrelación entre todos esos componentes y atributos del proceso que puedan facilitar el logro de ese objetivo deseado. Pero además debemos tener como facilitador del aprendizaje. Como bien le había dicho, este va a ser el director del proceso de aprendizaje porque va a la parte más interna del proceso. Bien, existen en la clasificación de los métodos de enseñanza, es un problema que aún no está resuelto en la ciencia pedagógica por la razón que existen muchos criterios al respecto y no hay uno que sea aceptado por todos. Por tanto, no existe un método específico de enseñanza universal y muchas son las posibilidades de combinarlo en dependencia de diversos factores. ¿Cuáles son estos factores? Las particularidades de los alumnos y la etapa del proceso en que se desarrolla, los objetivos y contenidos de enseñanza, los medios disponibles, la forma organizativa de la actividad docente y, por supuesto, y muy importante en este sentido, el trabajo creador del profesor. La clasificación de los métodos de enseñanza es algo diverso, como le explico, en la teoría, pero cualquiera que se tome condicionará el éxito de una adecuada combinación y correspondencia con los objetivos y los restantes componentes del proceso. Reitero aquí la interrelación que va a existir dentro de todos los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Como ven, existen múltiples clasificaciones de los métodos de enseñanza que se basan en criterios diferentes. Acá le traje a colación el criterio que plantea la doctora Guillermina Labarreri, donde ella dice que los criterios más conocidos son los siguientes. En primer lugar, por la fuente de adquisición de los conocimientos. En segundo lugar, por la relación de la actividad profesor y estudiante y por el carácter de la actividad cognoscitiva de los estudiantes. Miren, el primer criterio de clasificación, esta clasificación va a comprender los siguientes métodos. Métodos orales, métodos de trabajo con los libros de texto y otras fuentes, métodos intuitivos y métodos prácticos. El segundo criterio
fue elaborado por el pedagogo Lothar Kindleberg, quien considera entre sus métodos el expositivo, el trabajo independiente, la elaboración conjunta. Y un tercer criterio de clasificación, donde va a comprender el método explicativo, ilustrativo, el método reproductivo, la exposición problemática, la búsqueda parcial heurística y la investigación. Bien, vamos a detallar bien ahora por qué se escogen estos métodos. Por ejemplo, cuando vamos a analizar el primer criterio de clasificación que se refiere a la fuente de adquisición del conocimiento, dentro de estos métodos encontramos los métodos orales. Dentro de ellos se encuentran la narración, la conversación y la explicación. En este sentido, los métodos orales poseen una fuente esencial para la obtención del conocimiento, que ¿quién va a ser? La palabra, muy importante. Ahora bien, dentro del método trabajo con el libro de texto y otras fuentes, este va a constituir la vía fundamental de adquisición de los conocimientos, por lo que resulta necesario desarrollar habilidades en los estudiantes para el trabajo con dichas fuentes, que dicho sea de paso, en estos tiempos no se hace uso de estos libros de texto, de estos materiales impresos. Incluso después abordaremos acerca de la temática, porque incluso tenemos una biblioteca donde existe bastante material bibliográfico y sin embargo no se explota, y es uno de los métodos muy asequibles para el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, entonces aquí también encontramos los métodos intuitivos, que estos van a estar dirigidos específicamente a la asimilación del contenido a través de la utilización de los medios de enseñanza y aprendizaje. Fíjense cuán importantes son los medios de enseñanza y cómo sirven de soporte en este tipo de métodos. Otro de los métodos comprendidos en esta clasificación están los métodos prácticos, que estos serán esenciales para el desarrollo de la formación de hábitos y habilidades, que incluye aquí la ejercitación, la realización de tareas prácticas, los trabajos de laboratorio, entre otros. Ahora bien, el segundo criterio de clasificación, donde vamos a ver la actividad del profesor y el alumno. Miren, en este criterio es también sumamente de importancia. Aquí van a encontrar el método expositivo, el método de trabajo independiente y el método de elaboración conjunta. Son tres métodos fundamentales, que esto lo abordarán ustedes en su estudio independiente. Continuamos. La tercera clasificación, dada por nuestra doctora Guillermina Labarrere. Fíjense, aquí yo quería aclararle, porque sin tener la intención de decidir sobre el empleo de una de las clasificaciones anteriormente mencionadas, se le da gran importancia a esta última clasificación, que es por el carácter de la actividad cognitiva de los estudiantes. ¿Por qué razón? Se le da gran importancia porque en esta clasificación se atienden los niveles de asimilación con que los estudiantes se apropian del contenido, dígase reproductivo y productivo. Entonces, en esta clasificación comprenden los siguientes métodos, como pueden observar en pantalla: el método explicativo ilustrativo, el método reproductivo, la exposición problemática, la búsqueda parcial heurística y el método investigativo. Ahora bien, vamos a entrar en los detalles de este método por la importancia que les reitero tiene esta clasificación. En el método explicativo ilustrativo, en este caso, el profesor va a transmitir los conocimientos y el alumno, ¿qué va a hacer? Los reproduce. Este método va a incluir la descripción, la narración, la demostración, los ejercicios de lectura de texto y otro tipo de recursos para el aprendizaje. En el método reproductivo va a proveer al estudiante de un modelo, o sea, una secuencia de acciones, dígase un algoritmo. Con este va a resolver situaciones idénticas o similares a las condiciones. En el método de la exposición problemática, el docente, ¿qué va a hacer aquí? Exponer el contenido, mostrando las vías de solución a un determinado problema. O sea, más bien aquí se va a dar un diálogo mental entre el profesor
y el estudiante, donde el profesor se va a apoyar precisamente en preguntas en las que él mismo se va a responder. Y de esta manera va a demostrar la lógica del razonamiento para así guiar, ¿qué va a guiar el profesor en este caso? El pensamiento de su estudiante. Bien, el método búsqueda parcial heurística. En este método, el profesor va a organizar la participación del estudiante en la realización de las tareas investigativas. Fíjense cuán importante, porque lo cual lo va a hacer por etapas. O sea, él va a ir observando, va planteando hipótesis, va elaborando un plan de investigación y además va a ir experimentando con diferentes niveles de exigencia. Ahora bien, el método investigativo, en este método, el educando va a realizar la actividad de búsqueda independiente en la solución a los problemas y el planteamiento de estos. Como ven, en el cuadro que aparece en pantalla les traje un ejemplo donde se relacionan estos métodos, la actividad que realiza el docente y la actividad que realizan los alumnos. Como en resumen podemos decir que el modo de desarrollar el proceso por los sujetos es el método, es decir, es el orden, esa secuencia, esa organización interna durante la ejecución de dicho proceso. Fíjense bien cuán importante es el método. Como les explicaba anteriormente, seleccionamos el objetivo, bien, seleccionamos el contenido, muy bien, pero cuando vamos a elegir el método correcto, resulta la parte más difícil en el proceso de enseñanza-aprendizaje, tanto para estudiantes como para profesores. De ahí la importancia que tiene el método como elemento más dinámico y director en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, hasta aquí algo de los métodos, los cuales ustedes van a profundizar más adelante en su estudio independiente. Miren, al igual que los métodos de aprendizaje, las técnicas han de utilizarse en función de las circunstancias y características del grupo, lógicamente. Es decir, teniendo en cuenta las necesidades, las expectativas y el perfil colectivo destinatario de la formación, así como los objetivos que la formación pretende alcanzar. De ahí que se vea, vuelvo y reitero, que no me cansaré de explicárselo, la relación sistémica de los componentes del proceso de enseñanza-aprendizaje. Las técnicas no están ajenas a esta relación, al contrario, estas técnicas van a matizar la práctica del docente, ya que se encuentran en constante relación con las características personales y las habilidades profesionales del docente, es decir, ese sello que le va a imponer el docente a su clase, sin dejar al lado otros elementos como son las características del grupo, las condiciones físicas del aula, el contenido a trabajar y por supuesto el tiempo. Ahora bien, aquí les traigo un concepto de técnica que ustedes pueden analizar después y estudiarlo con más calma, donde plantea que las técnicas de enseñanza, aprendizaje son el entramado organizado por el docente a través de los cuales pretende cumplir su objetivo. Son mediadores y a final de cuentas como mediadores, como mediaciones, tienen detrás una gran carga simbólica relativa a la historia personal del docente, o sea, su propia formación social, sus valores familiares, su lenguaje, su formación académica. También forma al docente de su propia experiencia y aprendizaje en el aula. Fíjense bien, como lo explicaba, es algo que el docente va a imprimir, o sea, su sello, según la técnica de aprendizaje, porque es parte de su vivencia, de su formación. Igual, las técnicas aplicadas a un grupo docente a clase no van a ser las mismas para otro grupo. O sea, por eso tenemos que tener en cuenta en qué momento se da, en qué situación se está dando el proceso, cuál es el contenido a tratar, cuál es el objetivo. O sea, ese entremado organizado del docente, por los cuales va a cumplir su objetivo. O sea, las técnicas van a jugar un papel importante también en este proceso de enseñanza-aprendizaje. También las técnicas se conciben como un conjunto de actividades que el maestro va a estructurar
para que el alumno construya su conocimiento, lo transforme, lo problematice y lo evalúe, además de participar junto al alumno en la recuperación de su propio proceso. Fíjense cuán importante son las técnicas de aprendizaje. O sea, ya lo dice en su contexto, este concepto. El alumno va a construir su propio conocimiento, lo va a transformar, lo va a problematizar y lo va a evaluar. Fíjense bien que es algo ya intrínseco del proceso. Bien, ahora, las técnicas didácticas también son del curso más complejas, requieren una preparación previa o un ordenamiento, ya sea de un guión. Dentro de ella vamos a destacar mapas mentales, debates, mesas redondas, lluvia de ideas, juego de roles y otro. Es decir, cada una de estas técnicas que llevan un algoritmo de trabajo, una guía, un orden, o sea, que esto es lo que va a permitir al estudiante construir su conocimiento, o sea, una guía cuando vamos a trabajarla. Ahora bien, para hablar del otro elemento en nuestra temática que nos corresponde hoy, dígase los procedimientos. La palabra procedimiento, según una buena parte de expertos que empezaron a aplicarla en el proceso de enseñanza-aprendizaje, va a englobar la idea de estrategia, de técnicas de aprendizaje, pero a su vez en el diccionario de la Real Academia plantea que el procedimiento es el método de ejercer y que la estrategia es el arte para dirigir un asunto y que la técnica es un conjunto de procedimientos que sirve a la ciencia, o sea, el arte y una habilidad para usar estos procedimientos. Como ven, hay un entrelazado entre procedimiento, técnica, medios de enseñanza que van a tributar ¿dónde? A esa misma relación que existe entre todos los componentes del proceso. Por tanto, para el pedagogo César Kuhl, procedimiento es un conjunto de acciones ordenadas y orientadas a la consecución de una meta. En esta definición se incluye la idea de destrezas y técnicas y estrategias de aprendizaje. Los procedimientos, como he dicho anteriormente, son destrezas estratégicas, técnicas de aprendizaje a través de los cuales el alumno conseguirá por sí mismo adquirir nuevos conocimientos, o sea, ser más autónomo en su aprendizaje, tanto en la adquisición de conocimientos, que son los saberes, como en el desarrollo de actitudes, que es el saber ser o el saber estar, que va a estar favoreciendo que el alumno sea consciente de su proceso de aprendizaje, que sepa colaborar y recibir ayuda, y que llegue a valorar lo que una materia pueda aportar dentro y fuera del ámbito escolar. Aclaro esto porque no solamente la educación va a ir para conocimiento propio del estudiante, sino que este pueda aplicarlo en el contexto escolar y fuera de este. Estamos hablando de la instrucción y educación. Ahora bien, los procedimientos son es un eslabón del método. Mientras que el método va a estar directamente relacionado con el objetivo, el procedimiento lo va a hacer en las condiciones que se desarrolla este proceso. De ahí la importancia que tenga el procedimiento dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, el método también va a estar conformado por procedimientos, donde el método va a depender de la intención alcanzar y el procedimiento va a depender del contexto específicamente donde se desarrolla. Por tanto, debemos tener en cuenta algunos de los criterios que le traje a colación acá para evaluar los procedimientos. Miren, en primer lugar, debemos tener en cuenta para esta evaluación de los procedimientos la dedicación a la tarea y la predisposición para llevarla a cabo. O sea, las ganas de ser productivo, el gusto por hacer su trabajo cada vez mejor, más deprisa, con mayor precisión, el esfuerzo, ese afán por superar las dificultades y la resistencia al fracaso. También tenemos que tener en cuenta lo que sabe o no sabe el alumno, que es un resultado de las estrategias o de los procesos desarrollados o no mientras se aprende. No podemos pensar que simplemente vamos a lograr que todo lo aprendan, no, tenemos que ver
qué elementos él sabe, qué es lo que no conoce, para así conducirlo a lograr ese objetivo, para que él construya su propio conocimiento. Ahora bien, debemos tener en cuenta además los errores. Fíjense bien, los errores no son esencialmente fallos, sino que a veces va a ser la evidencia de una generalización, de una transferencia que ha exigido una reflexión consciente o inconsciente. El error puede ser una marca de progreso. Es uno de los momentos donde debemos animar al alumno dándole refuerzos positivos. En muchas ocasiones el maestro ve que el alumno no aprende o que se equivoca en algún elemento de la clase, y hay un momento donde ¿qué hacemos? Avasallamos a ese alumno. No puede ser, es el momento de animarlo, tener en cuenta el procesamiento de la información. A veces exige un silencio que no es falta de atención o interés. Nosotros como maestros damos una cantidad de información al alumno. Muchas veces los alumnos se quedan callados simplemente escuchando. Pero ¿qué están haciendo? Reseccionando todo ese contenido que se le ha impartido para poder procesar esa información, y por eso muchas veces, a veces nos desesperamos y vemos que no responden. ¿Pero por qué es? Por eso hay que darle tiempo para ese procesamiento de la información. Por eso hay que tener en cuenta estos elementos fundamentales para lograr evaluar ese procedimiento. Y además debemos tener en cuenta la construcción creativa no siempre genera respuestas. Miren, a veces es lo que decimos, esperamos una respuesta inmediata del alumno, pero tenemos que darle tiempo a ese procesamiento de esa información, a que haga ese análisis interno, a que asimile ese contenido, a que cree esas dudas internas en él, porque es propio de ese conocimiento nuevo que se le va impartiendo, que crean dudas, que hayan fallos, que hayan errores, lo que provoca que no siempre se genere una respuesta del alumno hacia el profesor. Entonces, para poder, les traje aquí algunos ejemplos de procedimientos desarrolladores muy usados en clase. Unos profes lo usan, otros no lo usan, pero estos son los más comunes. Por ejemplo, mapas conceptuales, resúmenes, analogías, detección de ideas claves o focalización, tecnologías de texto, elaboración verbal o imaginativa, elaboración de medios gráficos, las preinterrogantes y preguntas intercaladas. O sea, todos estos procedimientos van a llevar un sistema de guía, o sea, un orden, una secuencia. Lo que podemos decir que el procedimiento es el saber hacer, la destreza que intenta que el alumno adquiera, o sea, construya ese contenido escolar programable y cuyo aprendizaje puede realizarse con distintos métodos y actividades. De ahí la importancia que tiene la interrelación de los métodos que hablamos al inicio de nuestra intervención, la relación que existe entre las técnicas y procedimientos, y todo ello unido al resto de los componentes del proceso docente educativo. Ahora bien, nos corresponde hablar de los medios de enseñanza. Desde los comienzos, podemos decir que la labor pedagógica se ha preocupado por encontrar unos medios de enseñanza para mejorar la enseñanza. Lo más frecuente es que la relación alumno-contenido se produzca a través de algún medio o material o algún recurso didáctico, lógicamente, que represente o aproxime o más bien facilite el acceso del alumno a la observación, a la investigación, a la comprensión de esa realidad objetiva. El propósito esencial es la transmisión de la información mediante la comunicación directa o soportada en medios auxiliares que presenten un mayor grado de complejidad y costo. Bien, como resultado de su acción debe quedar una huella en el individuo, o sea, un reflejo de esa realidad objetiva del mundo circundante que en forma de conocimiento, de habilidades y de capacidades le permitan enfrentarse a este estudiante a nuevas situaciones con una actitud creadora y adaptativa, pero además de apropiación. En la enseñanza se sintetizan conocimientos que se va desde el no saber
fíjense bien, hasta el saber, desde el saber imperfecto, inacabado, insuficiente, hasta el saber perfeccionado y suficiente, que sin llegar a ser del todo perfecto, podemos decir que se acerca más bien a la realidad. ¿Por medio de quién? De esos medios. Por tanto, aquí como pueden haber visto, en esta lámina que presento a continuación, los medios o recursos didácticos se va a referir al componente operacional o relacional que utilice el método durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es que va a utilizar diferentes tipos de objetos materiales. En cambio, Ramos en 2004 va a profundizar en que los métodos de enseñanza, refiriéndose a esto como el canal por donde transcurre la comunicación del contenido emitido desde el profesor hacia sus alumnos. Y el doctor Carlos Álvarez de Saya en 1995 denomina los medios como un vehículo por el cual sale a la luz el método que va a emplear el docente, quiere decir, es el repositorio portador del método por cual tal se va a manifestar y dar a conocer. Como ven, los medios de enseñanza no están ajenos de esta relación que existe en el método, o sea, van a estar implícitos dentro de esa relación estrecha que hay entre el método con las técnicas, procedimientos y, por supuesto, este otro componente que se llama medios de enseñanza o recursos didácticos, como quieran decir. A continuación, podemos decir que en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los medios de enseñanza construyen un factor clave dentro de este proceso didáctico. Estos van a favorecer la comunicación bidireccional que existe entre los protagonistas, que puede establecerse de la misma manera afectiva, y en donde este proceso de comunicación van a intervenir otros componentes como son la información, el mensaje, el canal, el emisor, el receptor, la codificación y la decodificación, muy importante. Por tanto, los medios de enseñanza desde hace muchos años han servido de apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, pero fíjense bien, sin llegar a sustituir la labor del profesor y su función educativa y humana, así como racionalizar la carga de trabajo de los estudiantes y el tiempo necesario para su formación científica. Pero además, los medios de enseñanza van a permitir elevar la motivación hacia la enseñanza-aprendizaje. Por tanto, debemos tener en cuenta la influencia que ejercen los medios en la formación de la personalidad de los alumnos, porque estos van a reducir la enseñanza intelectuales de los estudiantes para la adquisición del conocimiento, pero que además estos medios van a garantizar la asimilación de lo esencial. Fíjense la importancia. Ahora bien, los recursos didácticos deben ser orientados a un fin y organizados en función de criterios de referencia de currículo. O sea, el valor pedagógico de los medios, según Gimeno en 1981, está íntimamente relacionado con el contexto en que se usan. Fíjense bien, más que en sus propias cualidades y posibilidades. Vamos a hablar del contexto donde vamos a aplicar ese medio. Bien, ahora, por tanto, la inclusión de los recursos didácticos en un determinado contexto educativo exige que el profesor o el equipo docente correspondiente tengan claro cuáles son las principales funciones que puedan desempeñar estos medios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por tanto, les traje acá para que ustedes vean las diversas funciones de estos medios. Los medios poseen una función innovadora, función motivadora, una función estructurada de la realidad, una función configurada de la relación cognitiva, facilitadora de la acción didáctica y, por último, una función formativa. Ahora bien, cuando hablamos de la función innovadora, en este caso, cada nuevo tipo de recurso va a plantear una nueva forma de interacción. En ocasiones provoca que cambie el proceso y en otras refuerza la situación existente. Ahora bien, en cuanto a la función motivadora, y muy importante también, se trata de acercar el aprendizaje a los intereses
de los alumnos y contextualizarlo social y culturalmente, superando así el verbalismo como la única forma y la única vía de comunicación. En la función estructurada de la realidad, vamos a ver aquí que aquí van a ser los recursos mediadores de la realidad. El hecho de utilizar distintos medios va a facilitar el contacto con distintas realidades, lógicamente, y así como distintas visiones y aspectos de las mismas. Cuando hablamos de la configuración de la realidad cognitiva, en este sentido, vamos a ver que según el medio y el tipo de operación mental utilizada, será diferente. Y la función de la acción didáctica, en este sentido, los recursos van a facilitar la organización de las experiencias de aprendizaje, actuando como guías, no solo en cuanto nos ponen en contacto con los contenidos, sino también en cuanto se requieren de la realización de un trabajo con el propio medio. De ahí la importancia que tienen los medios. Y en esta formación, esa función formativa, ¿qué va a suceder acá? Los distintos medios permiten y provocan la aparición de expresiones, de emociones, de informaciones y valores que van a transmitir diversas modalidades de relación, cooperación y comunicación. De ahí la importancia que tienen estos medios. Por tanto, podemos decir que estos medios se agrupan de diferentes maneras, como aparece a continuación en la pantalla. Medios de apoyo a la exposición oral o de percepción directa, medios de apoyo de imágenes fijas, medios de proyección de imágenes en movimiento, los medios sonoros, medios de situación real y de simulación, las tecnologías de la información y comunicación muy puestas en práctica en estos tiempos. Ahora bien, si vamos a analizar cuáles medios entran dentro de la primera agrupación, que son los medios de apoyo a la exposición oral y de percepción directa, aquí van a entrar los elementos tridimensionales, como dígase maquetas, modelos, también va a entrar los elementos gráficos, mapas, láminas, pancartas, carteles, entre otros. Y materiales impresos, dígase los libros de texto, muy importantes y no tan utilizados en estos tiempos, las revistas, periódicos, materiales magnéticos. Ahora bien, en el segundo grupo encontramos los medios opacos, siendo este el episcopio como único medio. También los medios transparentes. Dentro de otros medios transparentes van a encontrar el micropreparaciones, retrotransparencia, permiso. Retrotransparencias, microfilmes, diapositivas, tiras fílmicas. En un tercer grupo, que son los medios de proyección de imágenes y movimientos, ¿a quiénes se agrupan aquí? El cine, la televisión, los videos, los proyectores de películas. Un cuarto grupo están los medios sonoros. Dentro de estos medios sonoros van a estar los medios naturales, dígase la voz, ruidos de animales o sonidos onomatopeicos, que es lo mismo, y el medio ambiente. La quinta agrupación están situación real y de simulación. Dentro de este grupo, fíjense bien, van a estar medios técnicos, dígase radios que tratan los medios de transmisión, grabadoras, reproductores de sonidos, CD de los que podemos apartar como medios de registro, y en la clasificación podemos ver las tecnologías de la información y de la comunicación. Dentro de este grupo van a estar la informática, la microelectrónica, las telecomunicaciones. Debo aclarar aquí en esta parte que hay una variedad de componentes electrónicos que se enmarcan en el contexto de las TIC, tales como el teléfono, el video, la televisión y el ordenador, siendo este último, o sea, la computadora, el que más se destaca en la sociedad actual y nos da la facilidad de utilizar diferentes aplicaciones informáticas como son presentaciones, archivos de multimedia, programas automáticos, internet, entre otras. Ahora bien, los medios de enseñanza también presentan ventajas al profesor y al estudiante, las cuales veremos a continuación.
al docente, fíjense bien, les va a ayudar para que éste pueda acercar al alumno a su mensaje que transmite en la clase. Justamente con un medio real, el profesor va a acercar directamente al alumno a ese mensaje, pero que además va a colaborar para que su enseñanza tenga una noción más exacta y real, lógicamente, de la realidad objetiva, pero va a reducir también su esfuerzo. Lleva lo que está exponiendo de manera verbal con una ilustración real, aumenta la relación afectiva, alcanza la exposición de cierta manera, se convierte en una dinámica más agradable. Pero además el profesor va a evaluar los conocimientos de los alumnos cada cierto periodo de tiempo. Ahora bien, ¿qué va a hacer el alumno entonces? Mediante los medios, el alumno va a estar motivado, va a captar su interés y su atención, pero también va a ayudar al alumno a su percepción y comprensión de los conceptos. Va a aumentar la relación afectiva entre él, sus semejantes y sus compañeros y el profesor, quien transmite la información. Y por medio de estos medios también se va a manifestar sus actitudes, va a desarrollar habilidades de los estudiantes, va a fomentar la creatividad, la capacidad imaginativa. Bien, en resumen podemos decir que los medios de enseñanza son, ahora bien, aquí está lo de los alumnos, muy bien. Podemos decir que estos medios de enseñanza van a ser facilitadores del proceso y que estos van a responder a la pregunta ¿con qué? O sea, van a estar conformados por un conjunto, un carácter de sistema de objetos reales conformados por representaciones e instrumentos que van a servir de apoyo para la consecución de los objetivos. Fíjense bien, debemos tener en cuenta además que en este sentido los medios van a estar estrechamente relacionados con los métodos en el proceso de enseñanza-aprendizaje, las técnicas y los procedimientos, siendo esto que dentro de los medios de enseñanza hay un sistema. ¿Por qué razón? Porque pueden ser que medios de enseñanza nos permitan desarrollar algunas características que tengan uno y otros no, y el otro medio soporte, o sea, complemente esa característica para consolidar y así sistematizar el conocimiento. Por tanto, los medios de enseñanza deberán ser empleados tanto para la actividad de enseñanza, valga la redundancia, como la actividad de aprendizaje, y va a responder dichamente a la interrelación que existe entre los componentes personales y no personales del proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien, hasta aquí lo que quería compartir. En este sentido, les dejo un estudio independiente, no va a ser ni siquiera evaluativo, es para que ustedes indaguen acerca de la clasificación de los métodos de acuerdo con el grado de participación de los estudiantes y el profesor. Recuerden que habíamos hablado de 3 clasificaciones. La segunda clasificación solamente les mencioné los métodos, no así se los expliqué. De todas maneras, en su profundización de su estudio podrán observar que existe una estrecha relación entre los componentes métodos, medios, procedimientos y técnicas, muy estrecha, donde se va a dar precisamente dentro de ese método de enseñanza, siendo como el elemento más dinámico del proceso, donde van a intervenir precisamente estos métodos, estas técnicas y procedimientos, y de hecho los medios de enseñanza, para que este alumno construya su conocimiento por sí solo, no solamente que lo construya, sino que pueda aplicarlo tanto en el contexto escolar como fuera de este. Y hasta aquí, muchas gracias a ustedes por escucharme y espero les haya servido de mucha importancia. De igual manera les digo que puedan seguir profundizando en los textos que se les ha dejado en la plataforma Classroom, donde podrán indagar acerca de otros tipos de clasificaciones de los métodos, otros medios, cómo se aplican, pero siempre teniendo en cuenta de esta relación. El método que escojan, cómo lo combinen, siempre va a responder a esa relación que debe existir
entre los componentes del proceso. ¿Para qué? Para el logro final de ese objetivo de la clase, que es lo fundamental. No importa la combinación de métodos que se haga, no importa los medios que utilice, simplemente, siempre y cuando esos procedimientos, esas técnicas y esos medios estén acordes y respondan a la construcción del conocimiento de los estudiantes, más en la solución de sus problemas, entonces podemos decir que el estudiante logró ese contenido. Hola, ¿cómo estás, profe? Me alegra saludarte, tener el privilegio de escucharte. Saludos a Aracelis, a Rafael y al resto. Me encontré un poco tarde, pero creo que pude disfrutar de tu disertación como por media hora. Y si fue así lo que escuché, asumo que desde el inicio fue claro, sencillo, preciso. Y debo tomarle la palabra a lo que dijo Araceli la semana pasada y al profesor Camburra, de que este tipo de intervención y sencilla y clara, estamos plenamente seguros como docentes de vieja data que estos nuevos docentes aplicarían estas técnicas. Sabemos que la situación ya no es la misma dentro de las aulas, de hecho, hasta cuando planificamos nuestras estrategias de evaluación, en función del tipo de estudiante que tú muy bien señalabas, ahora planificamos nuestras estrategias en función del tipo de estudiante que tenemos frente a nosotros, sea virtual o sea presencial. Pero anoté algo interesante: cuando nuestras estrategias de evaluación incitan a la lectura, tenemos estudiantes que investigan más, que razonan, que reflexionan, que analizan, que comprenden y hasta lo que queremos, que cuestionen. Y entonces, qué importante sería que este tipo de actividades, bueno, que se hizo en un diplomado, ¿no? Pero que fuera de carácter obligatorio cuando se estructuran las programaciones didácticas, porque hay que hacer una reajuste, una reestructuración de las estrategias que quizás en estos momentos ya no están dando resultados en función de las mismas situaciones que estamos viviendo. Para mí ha sido un gran placer escucharte. Ya tenía temor de no participar hoy como estudiante del diplomado, pero bueno, llegué a tiempo y en verdad valoro mucho tu disertación, profe. Orgullosa de ti. Muchas gracias, profe Rosy. Un placer. Mire, como bien tú dices, es muy importante. Debemos tener en cuenta esas estrategias de aprendizaje, porque como bien dices, no solamente extenderlo a los profesores, también a esos futuros que estamos formando nosotros mismos. La didáctica es para todos, o sea, debe haber un algoritmo de trabajo. Ahorita yo le explicaba y le decía acá, hay que fomentar ese amor por la lectura. Cuando uno lee, cuando uno interioriza lo que lee, el contenido es más comprendido. De hecho, se ha perdido lo que yo le decía, se ha perdido ese amor por la lectura, se ha perdido esa visita obligada a la biblioteca. Está muy bien que tengamos tecnologías avanzadas y demás, pero no podemos apartarnos de esos textos impresos tan buenos e interesantes que nos van a ayudar en nuestra formación. Y digo esto no solamente para estudiantes, sino también para nosotros mismos como docentes que formamos a ese grupo de estudiantes, que tenemos que dar ese ejemplo. ¿Bien? Y si queremos que este estudiante construya su propio conocimiento, que más que buscar otras estrategias donde se propicie ese intercambio, esa nutrición, ese nutrirse de esos elementos tan importantes dentro de la pedagogía para ejercer un futuro y formar un futuro profesional competente, que es lo que queremos. Sí, muy bien, es así. Gracias. Felicitarla por esa búsqueda de información tan importante. De verdad me siento orgullosa de que esté en este diplomado porque fue muy precisa, explicativa, los ejemplos son muy puntuales y como estaba conversando Rosa, bueno, informando Rosa, qué bueno sería que este diplomado, los nuevos muchachos que están llegando a la universidad, que están iniciándose dentro de la universidad, tuvieran la oportunidad para escuchar esta clase magistral para mí,
porque aun cuando nosotros tenemos un conocimiento previo, porque tenemos tiempo en la docencia, nosotros no dejamos de aprender todos los días. Y vamos a llamarlo el refrescar el conocimiento es importante. Al inicio de la disertación de la profesora Ivette, yo manifestaba que es importante que nosotros consideremos la didáctica desde la manera holística, desde la manera integral, desde la manera amplia de ver el mundo y la realidad, y darle este aprendizaje al estudiante para la vida cotidiana, para que lo desarrolle en su quehacer diario. Que el estudiante, el conocimiento sea visto no solamente teórico completamente, sino que en la práctica sea ejecutado. Si se da la matemática sea vista desde su vida cotidiana para resolver problemas que se manejen en la vida diaria. Si damos la sociología, para que el estudiante dentro del mundo social aprenda a reconocer cómo convivir y cómo aprender a convivir en ese mundo. Y si vamos con el deporte, la actividad física y otros, que veamos eso para la vida, para el profesional que egresa, para aquel profesional que tenemos con un perfil que cuando salga fuera sea el estudiante, el profesional, el hombre que va a aprender a resolver los problemas del mundo. De allí es el reto que tenemos los docentes en la actualización permanente. Bueno, profesora, de verdad fue muy explicativa, muy sencilla, muy directa, muy buena la clase. Yo me siento de verdad muy contenta porque creo que algunos vacíos que quedaron en algunas clases anteriores se llenaron con la exposición que usted realizó hoy. Felicitaciones, profe, y de verdad, bueno, esperando que nos siga acompañando en la Dirección de Creación Intelectual y Formación Avanzada. Sé que eres una excelente muchacha humana, muy conocedora de muchos aprendizajes, y bueno, gracias por ese convenio Cuba-Venezuela. Gracias, profe, un placer. Estamos a la orden. Hola, buenos días. Muy complacida, profesora, con su clase. Me encantó, sobre todo, rescato esa frase que insertó con el rescate al error. Los docentes por lo general acostumbran a penalizar el error. No, eso no es así, en cualquier nivel educativo, desde inicial hasta educación universitaria. Pero el error representa oportunidades. Nosotros le indicamos al participante, al estudiante, que está cometiendo un error, y le vamos orientando para que consiga por él mismo cómo se equivocó, va a conseguir también cómo corregir. Entonces me pareció maravillosa esa parte, complementándolo con todo lo excelente que explicó el tema de una manera tan sencilla. Fue maravilloso. Y con respecto a lo que manifestaba la profesora Araceli, que me antecedió, ella hablaba sobre contextualizar. Para los participantes ya soy un poco más conocida, no pertenezco a la Universidad Deportiva del Sur, soy una docente de primaria y secundaria que ya está jubilada. Sin embargo, ella mencionaba, la profesora Araceli, sobre contextualizar la asignatura. Yo soy profesora de física y en su universidad trabajan con deporte. Casualmente yo en física, sobre todo en física de tercer año, cuando trabajaba con la parte de la mecánica, les explicaba la cinemática, la dinámica, etcétera, siempre lo relacionaba con los deportes, porque los adolescentes participan en deportes, ya sea fútbol, béisbol, básquetbol, y relacionar el contenido que a ellos les parecía tan disperso o no le conseguían sentido, me decían, bueno, profesor, ¿y con qué se come eso? Leyes de Newton, la ley de Newton, y eso para qué me sirve a mí para la vida. Entonces, contextualizarlo con la cotidianidad, al igual que la matemática, como mencionó la profesora Araceli. Excelente, excelente. Otro punto que también me encantó
que me quedó como haciendo ruidito en clases anteriores, en la participación de un profe, fue con respecto a lo que vamos a desarrollar nosotros en nuestra planificación. Se dio a detalle los rubros en los cuales nosotros vamos a desarrollar todo lo que nos acaba de explicar, pero que tenemos la libertad de seleccionar el método y combinarlo como más nos convenga dependiendo de la asignatura en la cual estamos trabajando. Les felicito y les agradezco a todos, a usted, esta oportunidad de seguir aprendiendo. Muchas gracias y feliz día a todos. Muchas gracias, profesora. Esa es la idea, contextualizar ese contenido de la enseñanza. O sea, no solamente tiene que ser algo rígido, la enseñanza es muy rica y abierta. Y de nosotros como creadores y protagonistas de ese proceso y de nuestros estudiantes y del contexto en que nos encontremos, entonces será el logro de esos objetivos que nos propongamos. Dígase, nosotros para nuestros alumnos y el objetivo que quieran lograr nuestros alumnos en esa construcción de ese conocimiento. Muchas gracias y un placer haber compartido con ustedes. Gracias a ustedes. Gracias. Feliz día.